Hoy vamos a hablar de una historia sencilla, contada como si tu cerebro estuviera haciendo scroll. Hoy vamos a hablar de K-Pop Demon Hunters. Cuando vi la película pensé, vale, sí, es entretenida. Pero cuando terminó me di cuenta que seguía pensando en ello. Y eso me hizo ruido, porque la historia, si la resumimos, es bastante simple. Supera tus miedos o te comen los demonios. Entonces la pregunta es, ¿por qué una historia tan básica consigue mantenernos 1 hora y 40 pegados a Netflix? La respuesta no está solo en el guión, está en la música, en el color, en la cultura coreana, en el K-pop, en internet y en cómo nuestro cerebro funciona hoy. Antes de entrar en lo artístico, algo importante. El K-pop está en el top de la música, de la moda, la cosmética, estética, consumo cultural global. La ola coreana, el Hallyu, ha hecho que aumenten exponencialmente las personas que quieran aprender coreano. Corea del Sur se convierta en el referente cultural y el turismo, el merchandising, la cosmética exploten. Así que, sinceramente, ¿alguien duda de que Netflix sabía exactamente lo que hacía? K-Pop Demon Hunters no llega tarde, llega en el momento exacto. Pero para entender por qué funciona tan bien esta película y por qué Netflix decide apostar por una cosa así justo ahora, tenemos que mirar un poco atrás. Porque esto no empieza con la película, empieza con la música. El K-pop no aparece de la nada, ni es solo un género musical pegadizo con coreografías perfectas. Es el resultado de décadas de historia, de heridas políticas, de reconstrucción nacional y de una estrategia cultural muy consciente. A principios del siglo XX, durante la colonización japonesa, Corea desarrolla el trot, un estilo musical popular que mezcla influencias japonesas con sensibilidad coreana. Era una música sencilla, emocional, con voces rotas, casi lloradas. No era solo entretenimiento, era resistencia. Una forma de identidad cuando todo lo demás estaba impuesto. La cultura, como casi siempre, era política. Después llega la división de Corea en los años 50. Corea del Sur queda empobrecida, rural, golpeada. Con la presencia del ejército estadounidense entran nuevos sonidos. Jazz, rock, rhythm and blues. Aparecen grupos como The Kim Sisters, que cantaban en inglés para soldados americanos. Música extranjera, sí, pero reinterpretada desde un contexto local. Y entonces llega la dictadura de Park Chung-hee. Desarrollo económico acelerado, sí, pero también censura brutal. Las bandas de rock, de jazz, son perseguidas, silenciadas e incluso torturadas. La cultura vuelve a encerrarse. El trot regresa como forma de aguante, de supervivencia emocional. Y no es hasta finales de los 80, con la democratización y los Juegos Olímpicos de Seúl, cuando Corea del Sur se muestra al mundo. Y aquí pasa algo clave. El país entiende que exportar cultura es exportar identidad, que la música, la imagen y el entretenimiento pueden ser tan potentes como cualquier industria pesada. En los 90 aparece el punto de inflexión. Seotaisian Boys, rap, hip hop, pop occidental mezclado con sensibilidad coreana, juventud, ritmo, ruptura. Ellos son literalmente los padres de los que hoy entendemos como K-pop. A partir de ahí, el sistema se profesionaliza hasta niveles casi industriales. Nacen las grandes agencias como SM Entertainment, YG Entertainment, JYP Entertainment. Se crean academias donde cientos de adolescentes entrenan durante años para convertirse en ídolos. Baile, canto, actuación, imagen, todo medido, todo perfeccionado. El K-pop no es improvisación, es diseño. Y dentro de ese diseño aparecen los conceptos visuales. No subgéneros cerrados, sino identidades cambiantes. Lo cute, lo sexy, lo futurista, lo militar, lo tradicional. Cada comeback es una narrativa nueva. Cada grupo es una marca viva. Por eso hoy vemos cómo el K-pop influye en la moda, en la cosmética, en la manera de moverse, de posar, de mirar a cámara. Por eso nos sorprende que millones de personas quieran aprender coreano sin haber entendido la letra de cualquiera de las canciones al principio, porque el lenguaje visual llega antes que el idioma. Así que cuando Netflix estrena K-Pop Demon Hunters, no está improvisando, está leyendo el momento, está usando un fenómeno cultural que ya domina la música, la estética y el deseo colectivo. La película no crea la ola, se sube a ella con una precisión casi quirúrgica. Y aquí es donde la historia, aparentemente simple, empieza a convertirse en algo mucho más complejo. Una de las cosas que más me llamó la atención de K-Pop Demon Hunters fue la imagen que construye la vida idol, porque aunque la película muestra esfuerzo, cansancio y sacrificio, lo que vemos sigue siendo una versión
algo edulcorada de la realidad. Y no lo digo desde el juicio, sino desde la comparación. Si has visto anime o contenido que aborda este tema de forma más cruda, como Oshinoko o las Goku Dolls, que son dos animes muy chulos que os recomiendo ver, o contenido como el del canal de Mala Fama o Rignet, sabes que la vida idol tiene muy poco de idílica. En muchos casos es directamente una forma de esclavitud moderna. Una vez son cogidos, entrenan desde normalmente los 13-14 años, duermen unas 4 horas, pasan jornadas de unas 20 horas bailando, cantando, actuando, repitiendo y repasando coreografías. Sus dietas son extremas, su relación con la familia se diluye, en muchos casos no tienen ni móvil, al final su identidad se subordina a una marca. Y aún así, millones de personas sueñan con serlo. La película decide no entrar de lleno en ese lado oscuro, y eso es interesante, porque no es un error, es una elección. La peli no quiere romper el mito, quiere reforzarlo, hacerlo accesible, consumible y emocionalmente atractivo. Las protagonistas sufren, sí, no duermen, sí, pero siguen teniendo agencia, amistad, sentido del propósito. Ellas dominan su vida, no están completamente deshumanizadas. Y eso conecta con una fantasía muy concreta, la del sacrificio que merece la pena. Y aquí entra una figura clave, EJ, la voz cantada de la protagonista. Ella pasó por ese sistema, entrenó durante años, para que al final le dijeran que era demasiado mayor para ser la protagonista de un grupo de K-pop. Tenía poco más de 30 años cuando finalmente encontró su lugar, prestando su voz a una idol animada que ella sí podía cumplir ese sueño. La ironía es brutal. Y al mismo tiempo súper coherente con la industria. La película no denuncia el sistema, pero tampoco lo ignora del todo. Juega en una zona intermedia muy inteligente. Te muestra lo justo para generar empatía, pero no lo suficiente como para incomodar. Y eso, de nuevo, no es casualidad, porque esa historia no quiere que pienses en las víctimas, quiere que te identifiques con el deseo. Si algo hace que K-Pop Demon Hunters te tenga atrapada durante casi 1 hora y 40, no es la historia en sí, es cómo te la cuenta. La historia habla el lenguaje de internet y lo habla con una fluidez inquietante. Los colores neón están por todas partes y no son solo una decisión estética. El neón viene del mundo del videojuego, de la cultura cibernética, de las pantallas retroiluminadas. Son colores que no se degradan en digital, que mantienen su intensidad. Es como que emiten luz propia. Nuestro cerebro no lo interpreta como algo pasivo, sino como una señal de alerta, de energía, de mírame. A nivel cognitivo, los colores neón activan con fuerza la corteza visual y el sistema límbico. Generan una respuesta emocional inmediata. No te dejan relajarte. Te mantienen alerta, funcionan como un anzuelo constante. Y eso, si le sumas el lenguaje del scroll, es el cóctel perfecto. Cambios de plano cada pocos segundos, expresiones exageradas que parecen emojis, reacciones rápidas. Nada se queda quieto el tiempo suficiente como para que tu atención se disperse. Es exactamente el mismo ritmo que usamos en redes sociales, el mismo que nos ha entrenado a consumir contenido a 1.25. La película sabe que hoy no basta con contar una historia, hay que estimular. Y entonces entra la música y aquí no hay escapatoria. La música activa dopamina, serotonina, endorfinas, reduce el cortisol, conecta con la memoria, nos sincroniza emocionalmente. Por eso los conciertos funcionan como funcionan. Por eso lloramos, gritamos, nos sentimos parte de algo. Las escenas musicales de K-Pop Demon Hunters están animadas como si estuvieras viendo un concierto online. La cámara se mueve como si fueras un fan más. La luz, los planos, el público, todo está diseñado para que tu cerebro no lo viva como una ficción, sino como una experiencia. Si visualmente estabas atrapada, auditivamente te rematan. Esto no es solo una película, es una inyección constante de estímulos. Dopamina por todos lados. Y cuando terminas no estás cansada, estás activada, con ganas de más. Como después de un buen concierto, como después de hacer scroll durante 1 hora sin haberte dado cuenta. Y aquí es donde la historia simple se vuelve peligrosa, porque no necesita ser compleja para funcionar, solo necesita hablar el idioma correcto. Y aquí hay algo en concreto que me parece especialmente importante señalar, porque K-Pop Demon Hunters no se limita a usar lo coreano porque queda bien. Hay una intención clara de respetar y reconfigurar su mitología. Las guerreras no existen porque sí, tienen un origen muy concreto. En la historia de Corea, las Mundang eran chamanas encargadas de comunicarse con el mundo espiritual y de expulsar los demonios a través de rituales llamados Wut. No eran figuras decorativas, eran mediadoras entre mundos, mujeres con poder espiritual y social.
La película toma esa base y la traduce al lenguaje actual. Idols que cantan, bailan y que también exorcizan. La música sustituye al ritual, pero la función es la misma: proteger, purificar, mantener el equilibrio. Lo mismo ocurre con los Joseon-saya, los ángeles de la muerte de la mitología coreana. En lugar de presentarlos como figuras clásicas y solemnes, la película los convierte en una boy band demoníaca. Y lejos de ser una banalización, es una reinterpretación brillante. Seductores, carismáticos, peligrosos, exactamente como la muerte cuando se disfraza de algo atractivo. Incluso los detalles más pequeños están cargados de significado. Los norigae, esos adornos tradicionales que simbolizan felicidad, longevidad y riqueza, aparecen integrados en el vestuario. No como atrecho, sino como protección simbólica, como herencia cultural. Y el logo de las Handtricks no nace de una ocurrencia gráfica moderna. Surge de esos mismos símbolos, de esa tradición. Por eso es importante decirlo claro. Esto no es estética vacía, no es folclore usado como fondo exótico. Es identidad cultural adaptada al lenguaje global. Una forma de decir, podemos hablarle al mundo entero sin dejar de ser quienes somos. Y quizá ahí esté una de las razones más profundas por las que esta película funciona tanto. Porque no solo entretiene, también conecta con algo que viene de muy lejos. Y al final Demon Hunters no es profunda por su historia, lo es por cómo nos habla, por cómo mezcla una industria durísima, una estética adictiva, una narrativa simple y una cultura compleja. Y nos deja pensando en algo incómodo. ¿Nos gusta el K-pop o nos gusta cómo nos hace sentir? Porque a veces, aunque sepamos que detrás hay explotación, no podemos dejar de mirar. Y eso también dice mucho de nosotros. Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, hablando de este tema más actual sobre esta película de Netflix, que recomiendo mucho que la veáis si realmente os gusta o os gustaría poder sentir de todo lo que os he hablado. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, que ya veréis de qué va, no pienso decir nada. Si os ha gustado, por favor, dadle me gusta, suscribiros si os ha parecido interesante o queréis mirar un poquito de los otros vídeos, que también son muy interesantes y muy diferentes. Ninguno, como veis, tiene que ver con el otro, pero sí que tienen un punto en común, temas de colores, cómo nos afectan, etcétera, etcétera. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo, que vaya muy bien.